Felipe Espinosa. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a su programa El Candidato. Soy Felipe Espinosa y en este espacio nos hemos propuesto entrevistar a todos y cada uno de los aspirantes de la presidencia de la República. Debemos destacar que este es un programa sin imposiciones editoriales y lo que ofrecemos es un trabajo constructivo y muy riguroso para que usted pueda tomar una decisión acertada al momento de escoger a la persona que comandará la presidencia de la República del Ecuador hasta mayo del 2025. En los próximos 60 minutos abordaremos sin tapujos ni presiones los temas sensibles e imprescindibles para el diario vivir de todos los ecuatorianos. Fernando Villavicencio, él es el candidato que hoy nos compartirá su visión, propuestas y planes para liderar nuestro país hacia un futuro próspero y justo. Damos la más cordial bienvenida al candidato hoy, por supuesto, como ya lo mencionamos, a Fernando Villavicencio. Bienvenido. Hola, Felipe. Buenas noches. Un honor, muchas gracias. Amigos televidentes, es momento de revisar un breve perfil biográfico de nuestro invitado, Fernando Villavicencio. A continuación, veamos. Fernando Villavicencio nació en Alausí, en Chimborazo. Tiene 59 años. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Social. Cuenta con una amplia trayectoria como activista político y periodista de investigación. En 1996 trabajó como comunicador social en Petroecuador. Se desempeñó como síndico de la Federación de Trabajadores Petroleros hasta octubre de 1999. Entre 2009 y 2017 fue asesor del asambleísta Clever Jiménez. Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a 18 meses de prisión por supuestas injurias en contra del entonces presidente Rafael Correa. Villavicencio se refugió en la Amazonía ecuatoriana para evitar ser capturado. También estuvo como asilado político en Perú. Ha denunciado varios casos de corrupción ocurridos en el gobierno de Correa. En las elecciones de 2021 alcanzó una curul en la Asamblea Nacional. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. En los 2 años de legislador, realizó varias denuncias en contra de políticos afines al correísmo. Participa en las elecciones anticipadas por la Alianza Construye y Gente Buena. Así es, amigos televidentes, muy buenas noches con todos. Y la pregunta de cajón, Fernando, ¿por qué y para qué quiere ser presidente de la República después de esta carrera que fungió usted en la Asamblea Nacional? Bueno, Felipe, nuevamente, muy buenas noches, muchas gracias y a la audiencia en el país. Tras esa historia queda claro que de alguna manera soy un sobreviviente de un régimen violento, de una feroz persecución en contra principalmente del periodismo de investigación. Y si estoy aquí, porque nunca me fui, yo no soy de los que viene ahora porque hay elecciones, es porque este país debe enfrentar con valentía los grandes retos principalmente de la lucha por la democracia, por la libertad, en contra de estructuras mafiosas que han gobernado en los últimos 20 años, que se han tomado el poder del Estado. Estoy aquí para dar una gran batalla en contra de estas mafias. Y usted ha comenzado con este tema que es tan importante, el tema de la seguridad, lo vamos a topar más adelante, pero el tema de la corrupción. En varias encuestas que miden el clima social de la gente, uno de los problemas que más los aqueja y que están hartos es el tema de la corrupción. Estamos también cansados de los mal llamados diagnósticos y queremos un presidente que venga a actuar, Fernando. ¿Cuáles son sus planteamientos para que desde esta perspectiva podamos desde el día 1 erradicar esta gran problemática? El país debe entender, y usted como buen periodista lo sabe, que no hay países pobres, hay países empobrecidos. Yo tengo una maestra de 5 años que nunca ha dejado de tener 5 años, Mafalda. Creo que todos han leído Aquino. Y Mafalda dice, y solía decir, que este país, refiriéndose a Argentina, en este país no hace falta dinero, en este país lo que sobran es ladrones. De esta forma se resume la causa central del empobrecimiento de Ecuador. Aproximadamente entre el 15 y el 18%, a veces el 20% de la economía, del presupuesto del Estado, se fuga por casos de corrupción. Si estamos hablando que entre 6.000
y 7.000 millones de dólares se desvían a la corrupción. ¿Qué país puede encontrar desarrollo y crecimiento si hay grupos mafiosos que se roban la plata de la sociedad? Pero ¿y cómo vamos a actuar para que esta llamada corrupción se erradique? Por supuesto es muy difícil porque en varias ocasiones la corrupción no es que viene de los mandos altos, en otras sí, evidentemente, pero los mandos medios, que están muchas veces enquistados con nombramientos, que están enquistados por años y que son parte o lideran estas mafias, ¿no? Bueno, yo he dado muestras en este país de que se puede. Desde el periodismo de investigación hemos escrito con un grupo pequeño de colegas periodistas más de 260 investigaciones, de las cuales aproximadamente 40 han sido judicializadas en el Ecuador. Mire, por ejemplo, el caso Odebrecht se basa en investigaciones nuestras que permitieron identificar que el gobierno del prófugo recibió millones de dólares en sobornos que sirvieron para financiar varias campañas políticas. Y sin duda el caso más grande, más importante de investigación, conocido como Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, permitió por primera vez en la historia llevar a sentencia a 20 altos capos de la política de este país y a grandes líderes constructores. Muchos de ellos están prófugos. El principal, el expresidente Rafael Correa, está prófugo gracias a un trabajo de investigación periodística. Es decir, el país me conoce que yo he dado una gran batalla sin ser y sin tener un cargo público como periodista de investigación. Entonces, estimado Felipe, sí se puede hacer un gran trabajo, identificar a los delincuentes de cuello blanco y también que actúen la justicia. El caso de la fiscal Diana Salazar, sin duda, es de las pocas fiscales que ha actuado en derecho en contra de estos grupos mafiosos. Ahora de lo que se trata es de recuperar el dinero robado, que este gobierno no ha podido hacer. ¿Y qué tan difícil es? Ni este ni el anterior. Los dos gobiernos han anunciado con su Secretaría Anticorrupción liderada por personas diferentes, pero al final no se ha recuperado un dólar, ¿no? Ni un solo centavo. Lo que han hecho es abrir las cárceles para que varios de estos delincuentes que fueron sentenciados gracias a nuestro trabajo de investigación periodística, como Alex Bravo, por ejemplo, exgerente de Petroecuador, salga en libertad y sin pagar, sin devolver un centavo partido por la mitad. Y eso conocemos, pero ¿qué hacemos para que esta gente pueda devolver? Yo sé que los poderes no se pueden mezclar entre el Ejecutivo y el Judicial, pero ¿qué hacemos? Porque al final los perjudicados somos los ecuatorianos. Mire, se puede con un gobierno valiente. Se puede porque quién sabe dónde están estas mafias incrustadas en el sector petrolero, eléctrico, en telecomunicaciones, en la seguridad social, en las aduanas. Son quienes hemos investigado. Yo sé dónde están estas mafias. ¿Usted no tiene miedo de decir no negocio con ningún grupo político ni con ningún grupo narcodelictivo o delincuencial? Porque es un tema delicado que no solamente va a sufrir usted. Hay su familia atrás que ha sufrido varios atentados, que lo toparemos más adelante, pero no tiene ese miedo en su familia. Le dicen, Fernando, ¿vamos despacio? Bueno, me han dicho. Y obviamente que yo tengo miedo, pero tengo más miedo a guardar silencio. El silencio es el peor castigo de un ser humano. Además, mire, la Constitución de la República señala que si alguien conoce del cometimiento de un delito y guarda silencio, es cómplice de ese delito. Es decir, el silencio para mí es el peor pecado que puede existir. ¿Y usted cree que los dos últimos gobernantes han guardado silencio? No solo han guardado silencio, en el caso de Lenín Moreno fue parte de la corrupción y la continuidad del gobierno anterior. Moreno fue el candidato de Correa y, por ejemplo, ¿quién denunció el caso INA Papers? Usted sabe, el país sabe. ¿Quién escribió ese gran caso? 5 entregas periodísticas que al final nuevamente la fiscal Diana Salazar ha judicializado. Fernando, con todo respeto, ¿quién financió esas investigaciones? Porque es un tema que la gente lo topa y que muchas veces existen hipótesis que no pueden ser ciertas, ¿no? Claro, ¿quién financia el periodismo? Se financia solo. Con nosotros teníamos y tenemos varios portales, Periodismo de Investigación o Focus. Usted sabe cómo se financia el periodismo y lo importante es quién le entrega la información. Por eso me han dicho incluso que ¿Y con qué fines, no? También. Claro, que soy agente de la CIA y tantas cosas así. Y podemos decirle a la cámara si eso no es agente de la CIA, Fernando. De la Central Indígena de Alausí. Ellos me pagan. Pero, por ejemplo, me ha preguntado sobre qué pasó en el gobierno de Moreno. Los gobiernos que usted menciona que han guardado silencio. Fuimos nosotros quienes revelamos que los amigos del entorno de Lenín Moreno, como la familia de Conto Patiño y otros, y el propio Moreno, recibieron 76 millones de dólares
en comisiones de la compañía 76 millones. De la compañía china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca-Cola. Y lo que llamamos la ruta del dinero. ¿Dónde está esa plata? No puede esfumarse, o sea, en varios gobiernos, ¿no? Y por no estigmatizar los últimos tres, es un tema que está enquistado en nuestra sociedad, pero ¿dónde está el dinero? Yo me acuerdo cuando era pequeño y el señor Álvarez en la asamblea decía, ¿dónde está la plata? O sea, ¿dónde está el dinero? ¿Cuál es la ruta, Vladimir Álvarez? ¿Dónde está el dinero? Pero mire, está claro que ese dinero llegó de China, de la empresa Sinohydro, a una empresa panameña, Recorsa, del señor Conto Patiño, y está ahí. Lo que pasa es que el Estado ecuatoriano, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para recuperar ese dinero. Mire, yo investigué la mayor trama de corrupción de este país, que es el caso Petrochina. Cómo en el gobierno anterior del anterior se entregó nuestro petróleo para pagar una deuda chulquera carísima. La pérdida para el Estado ecuatoriano en más de una década, ecuatorianos, fueron de 5.000 millones de dólares. No sé si la cifra queda claro. 5.000 millones de dólares. ¿Se imaginan, ecuatorianos, cuánto podíamos haber construido en este país? Escuelas, colegios, alcantarillado, obra pública. Es decir, con 5.000 millones de dólares que se robaron, podíamos haber cambiado este país. Yo facilité esta información. Solo el metro de Quito costó 2.000, ¿no? Mire, yo facilité esta información a la justicia de Estados Unidos, a la Fiscalía de Manhattan, y fue la justicia americana la que apresó a 7 ciudadanos vinculados a esta trama de corrupción. Y se reveló finalmente que estas empresas y estos intermediarios pagaron 70 millones de dólares en comisiones a exfuncionarios del gobierno de Correa para beneficiarse de contratos preferenciales. Es decir, nosotros hemos demostrado, ¿sí?, que es posible luchar contra la corrupción. Por eso el Ecuador sabe que Fernando Villavicencio va a poder llevar adelante el castigo a los corruptos y la recuperación del dinero robado. Tenemos muchas preguntas, estimado Fernando, pero antes también salimos a las calles y hay mucha ciudadanía. La ciudadanía en general quiere hacerle y quiere interrogarle en algunos términos. Veamos las siguientes preguntas. Si de acuerdo a la corriente que está en América Latina queriendo imperar, que es el progresismo llamado socialismo del siglo XXI, ¿le conviene o no al Ecuador mantener esa línea política? El socialismo del siglo XXI es en realidad una farsa. Son estructuras delictivas, autoritarias, que se ha probado en Venezuela, en Nicaragua. ¿Qué es lo que quiere hacer el socialismo del siglo XXI en este país? Están preparando nuevamente una moneda virtual, por ejemplo, como el estilo Sucre que ya ensayaron aquí, que sirvió como una gran lavandería para el dinero del chavismo venezolano. ¿Qué significa eso del socialismo del siglo XXI? Yo les conozco a ellos. ¿Sí? Ellos eran gente humilde, gente sencilla, que cantaba canciones al Che Guevara y ahora viven como Rockefeller. Mire, le voy a poner un ejemplo de un socialista del siglo XXI. Ronnie Aliaga, este pandillero, asambleísta, ¿sí?, que el lunes le cantaba al Che Guevara y el sábado se iba a bañar en una piscina de los mafiosos en Miami. Y creo que todo el país vio las fotografías y los temas judiciales y esperamos que la justicia de una u otra forma también le dé agilidad a los distintos procesos. Pero, por ejemplo, en el momento que usted nos menciona que tuvo que presentar esta investigación a la Fiscalía de Manhattan, ¿por qué no hacerlo acá? La justicia de Ecuador no funciona. ¿Qué es lo que hace falta para que se exista esa agilidad dentro de los jueces? No ha funcionado en los últimos años. Ahora con la fiscal Diana Salazar, ella se ha permitido liderar grandes casos como Arroz Verde, sobornos, el propio caso de Las Torres y ahora el caso INA Papers, conocido como Sinohydro. Pero ahora los jueces están dando como si fueran boletos de lotería las acciones de protección. Ahí viene el tema de la impunidad judicial. O sea, la Policía Nacional captura delincuentes peligrosos. La Fiscalía lo suyo. La Fiscalía hace lo suyo. ¿Y los jueces? Hay jueces que logran sentencias y vienen otros Mañana jueces. Yo voy a Yaguachi y tal vez voy, no sé, a Balsar, a Tres Postes, a cualquier parte y saco una acción de protección y mañana me suspenden el programa si quieren también, o sea, imagínense. Exactamente. Y tenemos el expediente, el caso del juez de Manglar Alto, que le otorgó un habeas corpus a Jorge Glass. Ahí hubo un acuerdo, pero por supuesto... ¿Un acuerdo entre quiénes? Entre el gobierno de Lazo y el correísmo. Exactamente, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Usted lo conoce? Yo estuve el día que se aprobó, que entró por el Ministerio de la ley tributaria. ¿Quién permitió que la ley tributaria, es decir, los impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, entren en vigencia? El correísmo, que se abstuvo de votar a cambio de el habeas corpus para Jorge Glass. ¿Pero qué hacemos ¿Quién pactó con eso? Con el correísmo?
Porque estamos clarísimos en el diagnóstico. Los jueces, muchos de ellos, porque también existe una clase de jueces, es de sacarse el sombrero. Usted me va a preguntar qué vamos a hacer. Mi plan de gobierno es clarísimo. La única garantía para garantizar, perdón, valga la redundancia, para lograr en este país seguridad jurídica y tranquilidad ciudadana, es convertir a la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, ahora una pequeña dependencia de la Presidencia de la República. Vamos a transformarla en un gran motor. ¿Para qué? Para identificar a los delincuentes de cuello blanco. Va a darle autonomía. No va a depender de la presidencia. No, va a depender de la presidencia, pero va a ser un trabajo potente como que, a ver usted, señor juez, más delincuente que el delincuente, que liberó a un narcotraficante. ¿Vamos a exponer a los jueces? Pero por supuesto, estos jueces tendrán que justificar de dónde sacaron sus mansiones, los carros de alta gama para sus hijos, y si no pueden justificar, serán procesados penalmente por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito. ¿Y eso no es meter un poco la mano a la justicia, Fernando? No, porque ese es un trabajo que va a hacer la Fiscalía. Yo entrego los documentos, se llama un registro de operaciones inusuales, que hace la UAFE. La fiscal es la que va a llevar adelante el proceso. Y ahora viene la parte civil. Recuérdele usted, o recuerdan ustedes, ecuatorianos, cuál fue el partido político en la Asamblea, en esta de la que yo vengo, que no aprobó y que archivó el proyecto de ley de extinción de dominio. Ellos, los correístas, archivaron. Nosotros vamos a relanzar este proyecto de ley. ¿Para qué? Para que el Estado ecuatoriano incaute las propiedades y los bienes mal habidos de jueces corruptos, delincuentes, de asambleístas, concejales, consejeros, alcaldes y prefectos corruptos que se roban la plata del pueblo. Es decir, yo creo que los ecuatorianos van a estar de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio y con el trabajo que vamos a hacer desde la presidencia de la República. Lo que yo sí creo, Fernando, es que los ecuatorianos, y me incluyo, estamos cansados de las tibiezas, de las medias tintas, y necesitamos madura. Usted habló de un tema que es la seguridad jurídica, y esto es muy importante para el tema que abordaremos luego de esta pausa comercial. La seguridad jurídica, ¿apoya o no apoya en este momento a los nuevos emprendimientos, a la parte económica, a los nuevos inversores extranjeros? Amigos, esto es El Candidato y regresamos en pocos segundos. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. Hola, soy Mario Sábato. Les quiero agradecer muy especialmente esta invitación para acompañarlos en Los Protagonistas edición especial este domingo a las 6:30, donde vamos a hablar del deporte más lindo del mundo y de lo que ha sido el Giro de Italia Rail Lake Pro. Una vez más, muchas gracias por invitarme. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. El candidato. Amigos y amigas, gracias por continuar junto a nosotros. Hablábamos antes de la pausa de una terminología que, si bien es cierto, se ha hecho muy popular entre quienes hacen negocio, hacen empresa, la seguridad jurídica. Fernando, somos periodistas, somos comunicadores, ¿y cómo vamos a aportar al país también para que existan estos nuevos emprendimientos, para atraer la tan anhelada inversión extranjera, que es un tema que lo hemos escuchado en los últimos gobiernos, pero que ninguno casi ha surtido efecto ni ha llegado? Miles de millones ofrecen y al final no llega ninguno. Cuando se les pregunta a los ecuatorianos cuál es su principal problema o el principal problema del país, ellos dicen la seguridad en general. Pero cuando se les pregunta al mismo ciudadano cuál es su principal problema, dice el empleo. ¿Qué tiene que ver el empleo con la inversión? Todo. Sin inversión extranjera, sin inversión local, no es posible el desarrollo de las fuerzas productivas. Correcto. No hay empleo. ¿Cómo alcanzar esa seguridad jurídica? Y en un gobierno de transición, además, que dura más allá de 16 meses. Yo no les vengo a ofrecer lo que no voy a cumplir. Mano dura
contra las mafias que no garantizan las seguridades en este país. Seguridad política, seguridad jurídica, seguridad económica. Si no logramos someter a estas mafias con mano fuerte, y cuando digo mano fuerte es con la ley y con las armas, difícilmente vamos a generar un estado de seguridad jurídica para que venga el capital extranjero. Dígame usted, señora, en su casa, usted tiene $5,000 que es el ahorro de toda su vida y quiere ponerse un negocio, pero sabe que mañana usted abre la puerta del negocio y tiene a un vacunador, a un extorsionador que está listo para atacar. O usted abre a las 8 de la noche y tiene un sicario o un secuestro express en la esquina de su casa. Así no podemos garantizar seguridad jurídica. Lo que yo puedo ofrecerle a este país es manos duras contra el crimen organizado y absoluto respeto a la normativa de este país para que venga el capital extranjero. Y eso ya mi pregunta, estimado Fernando, porque el tema de la seguridad lo vamos a topar en el último bloque, que es lo más importante que la gente quiere vivir en paz. Pero ¿qué le promete a ustedes a los empresarios que quieren venir a hacer empresa al país? Seguiremos con los combustibles al precio que tenemos, el precio del kilovatio hora va a mantenerse en el nivel con el subsidio que tenemos. Qué sé yo, el tema laboral también, el tema del IVA, vamos a mantenerlo en el mismo nivel. Son preguntas básicas que los empresarios, y no solamente la empresa extranjera, porque si yo le pregunto ahora, Fernando, usted tiene $10,000 y va a emprender un negocio, una tienda o de abarrotes o lo que sea, no va a invertir, porque no hay seguridad en el país. Para esos empresarios, para esos pequeños emprendedores también, ¿qué les podemos decir a ellos? Vamos a darles qué tipo de beneficios y bondades también. Mire, primero, vayamos al sector rural, donde requieren $5,000, $10,000 para emprender en proyectos productivos. ¿Qué me piden ellos? Queremos líneas de crédito de $5,000, $10,000 para impulsar inversiones pequeñas en el sector rural, en arroz, en cacao, en banano. Cuenten con esas líneas de crédito. ¿Qué más me piden? Dice, vea, señor Villavicencio, don Villa, como me dicen en el sector rural. Vea, don Villa, nosotros tenemos deudas, intereses que no podemos pagar, que cargamos desde la pandemia, $2,000, $3,000. ¿Por qué no nos pueden condonar esos intereses? Y yo le digo, ¿en serio? ¿Usted me está planteando en serio? ¿Eso le pide al Estado? Y yo le digo, mire, el gobierno anterior, del anterior y el anterior, han condonado más de $1,500 millones en intereses solo a una compañía china que ahora está queriendo renovar su contrato con este gobierno, Andes Petroleum. Le perdonaron $300 millones en intereses. ¿Qué gobierno tan indolente que no le pueda condonar a un campesino, a un montuvio, productor de arroz, $2,000 por intereses? Bajo su criterio, ¿por qué el anterior gobierno no lo hizo con los pequeños productores, qué sé yo, los agricultores? Porque no eran gobiernos que representaban a los pequeños productores y a los medianos productores. Sin duda, mi gobierno... ¿Usted condona los intereses? Pero por supuesto. ¿Hasta qué montos? Sí, me están pidiendo $2,000. Porque si no vamos a quebrar también el Banco de Fomento o el Banco de Ecuador, ¿no? Pero no me están pidiendo que condonemos las deudas, simplemente los intereses. Este país, estos gobiernos han condonado $300 millones a una compañía china, ¿sí?, que no le deja rentabilidad a este país, pero no le condona $2,000 a un productor bananero, a un pequeño productor bananero. Usted habla que fenece el contrato con esta petrolera que usted le ha llamado Andes Petroleum. ¿Qué vamos a hacer en la renegociación? Porque si bien es cierto, usted trabajó muchos años en Petroecuador, en el Departamento de Comunicación, no somos buenos administradores. Vamos a entregar estos pozos a otras empresas petroleras, vamos a renegociar los términos. Mire, yo le pido al presidente Guillermo Lasso, ese contrato debe llegar a su final. El año 2025 termina este contrato. El país tiene que saber que el Estado ecuatoriano le paga a esta compañía china $42 por cada barril de petróleo que extrae, mientras el costo normal no pasa de 15. Presidente Lasso, permita que ese contrato termine, que se revierta el bloque al Estado ecuatoriano. ¿Por qué se permite que se termine? ¿Hay indicios de que se quiere llegar a una renegociación? Este rato están renegociando a espaldas del pueblo ecuatoriano. Eso es ¿Quién? inmoral. El ministro de Energía. Es inmoral, ilegal, porque a partir del año 2025, el 100% de las reservas y el 100% de la renta petrolera es del Estado ecuatoriano.
Un Y pozo ahora más para Petroecuador, entonces. Bueno, varios pozos más para... Pero por supuesto, el Estado ecuatoriano va a recibir el 100% de la producción del petróleo que ahora se lleva la compañía petrolera china. Presidente Lazo. Y con los otros contratos, Fernando, ¿qué vamos a hacer? Porque no es el único que fenece, ¿no? Yo voy a renegociar los 21 contratos de servicios específicos firmados durante el gobierno del prófugo. Yo le pedí al gobierno del presidente Guillermo Lazo que renegocie el contrato con la compañía Schlumberger, el contrato del campo Auca. 70,000 barriles diarios. ¿Saben, ecuatorianos, cuánto le pagamos, cuánto nos cuesta igual sacar un barril de Auca? $40 por cada barril, mientras a Petroecuador le cuesta $10-12. ¿Qué le dijo el presidente cuando usted le sugirió esto? Bueno, no me ha dicho nada, ni siquiera renegociar el contrato. Mire, usted me dice de dónde voy a sacar dinero. Renegociando los 21 contratos que no le dejan rentabilidad segura al Estado ecuatoriano, vamos a obtener centenares de millones de dólares adicionales. Ya hablábamos en la pausa también, Fernando, del tema del ITT. Si bien es cierto, es una de las reservas biodiversas más grandes del mundo, pero también existen reservas de petróleo gigantescas que pueden servir para construir escuelas, hospitales, colegios. Pero la gente dice, no lo saquemos, pero construyamos, lo que dejen de robar. Son muchas incógnitas que comienzan a salir a la luz. ¿Qué hacemos? Porque evidentemente si dejamos el petróleo bajo tierra, que es una opción que el soberano tendrá que tomar la decisión, dejaremos de contar con una cantidad de dinero muy alta, cerca de $1.200 millones. Nunca hay que perder la memoria. ¿Sí? Usted sabe y el Ecuador sabe, pero si no sabe, le recuerdo, fueron ellos y otra vez el gobierno del prófugo quienes autorizaron en la Asamblea Nacional, con su bloque parlamentario, la extracción de petróleo del tren estructural Ispingo-Tambococha. Hicieron una farsa, un engaño de buscar recursos internacionales para dejar el crudo bajo tierra, pero todo fue un engaño. Al final, ellos son los que llevaron los taladros al Yasuní, poniendo en riesgo una de las joyas de la biodiversidad del planeta. Bueno, el bloque está en producción, no está produciendo lo que debían producir 200,000 barriles día, están apenas en 55,000. Y para que no quede, usted que es un hombre que conoce el tema petrolero, ¿por qué no estamos produciendo lo que debemos producir? Estamos produciendo la cuarta parte. O sea, es un crimen con los ecuatorianos que si vamos a producir 200,000 barriles, lo hagamos a la cuarta parte. ¿O hay mediocridad de parte de funcionarios o qué pasa? Lo que pasa es que tenían información falsa. La información con la que aprobaron el proyecto el año 2013 señalaba que habían 1.000 millones de barriles de reservas probadas. Esto no es cierto. Apenas hay 460 millones de barriles de reservas probadas. No es que no se puede sacar más. Es que ese es el límite, 55,000 barriles día. Entonces nos mintieron a los ecuatorianos en su momento. Absolutamente. Por eso, en mi gobierno vamos a hacer una auditoría integral, tanto a las reservas como al trabajo de operación. ¿Y eso se avanza en 18 meses, Fernando? Lo voy a hacer. No es muy ambicioso. Vea, lo que no se ha hecho en 100 años se puede hacer en un día. Este país requiere un gobierno valiente y un gobierno que sepa. Pregúnteles a los otros candidatos si saben de petróleo, de electricidad. No saben qué hacer. No saben, por ejemplo, que en el bloque ITT se produce 97 barriles. De cada 100 barriles de fluido es agua de formación. Es decir, esa agua de formación tiene que ser tratada y reinyectada. Es decir, para obtener 55,000 barriles de petróleo pesado, hay que sacar casi 3 millones de barriles de agua de formación al día. Pero, ¿cuál es el punto? Independientemente de lo que decida la gente, si la gente vota sí, para que se suspenda la explotación... ¿Por qué va a votar? ¿Sí o no en la consulta? Digamos, si la gente vota sí, yo tengo una salida. Le acabo de hacer un planteamiento. Con la renegociación de los contratos, de los 21 contratos de servicios específicos, vamos a obtener centenares, aproximadamente 400 millones de dólares. Esta es la única candidatura que ante el triunfo del sí tenemos recursos alternativos que van a suplir la ausencia de esos recursos. Y segundo, mi planteamiento a la Corte Constitucional será de extender el plazo para desmontar la infraestructura aproximadamente unos 3 o 4 años. ¿Para qué? Si suspendemos inmediatamente los contratos dentro del bloque ITT, pero en la consulta es un año que da de plazo, ¿no? Por eso vamos a recibir demandas internacionales y las vamos a perder. Mi planteamiento va a ser, permítanos extender el plazo para desmontar la infraestructura. Y en el caso de que gane el no, voy a ser absolutamente implacable
implacable para que no se extienda la extracción petrolera a la zona intangible donde están pueblos en aislamiento voluntario y la exigencia de que la reinyección de agua de formación se haga en el marco de una normativa ambiental. Fernando, estamos con el tiempo con las justas, está pasando muy rápido también. Y antes de ir con las preguntas del público, solamente respuestas muy rápidas para que la gente le quede claro. ¿El IVA lo sube, lo mantiene o lo baja? Nunca más impuestos, no más impuestos para cargar a los empresarios y tampoco a los ciudadanos. Subsidios de los combustibles. Vamos a hacer una negociación con los empresarios de este país para, con ellos, en consenso, por ejemplo, eliminar los subsidios a algunos sectores empresariales. Pero vamos a garantizar, sin duda, el subsidio al gas licuado de petróleo. ¿Al diésel? Me refiero al diésel. Y acabar con la mafia del diésel que vende el diésel ecuatoriano, compramos a precio internacional, entregamos subsidiado a algunos sectores de la economía y ellos revenden el diésel en alta mar. Es decir, vamos a acabar con esta mafia del diésel. Vamos a topar este tema. Ahora tenemos que salir a las calles para escuchar algunas de las otras preguntas que hemos recogido para el candidato de hoy. Disminuir, por ejemplo, la corrupción aquí en el país y también la delincuencia. Porque yo creo que la delincuencia está metida incluso en las mismas esferas políticas. Entonces ellos tienen que mostrar qué van a hacer, porque una cosa es que decir que yo quiero hacer algo, pero otra cosa es mostrar lo que ellos deben hacer, cómo lo van a hacer. Señora Lucía, creo que es la mejor pregunta. Es el clamor de todos los ecuatorianos. Muchos dicen combatimos con la corrupción o contra la corrupción y al final no lo logran. No lo logran porque se llevan en esta marea que significa el sector público. Las mujeres de mi país saben exactamente lo que pasa. Lo que acaba de decir la señora es exacto. Aquí hay una mafia política. Una mafia política. Gran parte de la clase política, estimada señora, está financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por los sobornos. Si ustedes votan por ellos, ¿sí?, la mayoría de candidatos de los 8 tienen rabo de paja. Usted prende una fosforera y se queman. Esta es la única candidatura que no tiene rabo de paja, que no está financiado por los sobornos ni por el narcotráfico. Y lo que dice, las empresas públicas, los hospitales del IES están tomados por mafias. Esa fotografía que yo revelé puso un grupo mafioso que nos vendía medicamentos y que existen muchísimos con sobreprecio. Hay 14 grupos mafiosos en los hospitales del IES. ¿Qué es lo que hacen? Compran la medicina a los intermediarios. Y no a los productores. Se acabó. Vamos a comprar la medicina directamente a los fabricantes. Se acabaron las mafias de intermediarios en la seguridad social. Vamos a topar el tema de la salud y algo que me queda rondando y seguramente usted también, amigo televidente, el tema de los narcoempresarios, que es importantísimo y necesario saber cuál es su pensamiento y su análisis también luego de esta pequeña pausa. Volvemos. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. Más de 100 gerentes. 82 empresas. Más de 60 programas al aire. El actuario se viene con todo en este 2023, cerca de cumplir su primer año en Gama Visión. El actuario. Domingos a las 19 horas. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. El candidato con Felipe Espinosa. Muchas gracias, amigos y amigas. Son exactamente las 20 horas 8:39 de la noche. Y esta pregunta que queda en el aire. Muchos analistas dicen que nuestra economía está sostenida en algodones. Y aquí va la interrogante. ¿Qué vamos a hacer para evitar que nuestra economía
ingresen los mal llamados o los llamados o conocidos como narcoempresarios? El peso del narco en este país es enorme. Abrumador, ¿no? Estamos hablando, de acuerdo con las investigaciones que han hecho organismos de inteligencia de este país, de una pesada incidencia de una economía criminal. ¿Qué es esto? Grandes sumas de dinero del narco se lavan en empresas de papel. Estas empresas están contratando con gobiernos locales y también con el Estado ecuatoriano. ¿Qué significa? Que el narcotráfico está lavando su dinero sucio en el Estado ecuatoriano. Es decir, requieren tomarse el poder del Estado. ¿Y cree usted con la venia del Estado? Pero por supuesto de los políticos. En el caso de la pandemia, se ha confirmado, por ejemplo, que gran parte de esta medicina que fue vendida, ¿sí?, o fundas de cadáveres, se compró con dinero del narcotráfico. Yo le pregunto a los empresarios, si usted tiene una empresa constructora, 20 años y le ha costado sudor y lágrimas levantar su negocio, y mañana viene una empresa constructora con dinero sucio del narcotráfico o de la minería ilegal, ¿usted puede competir? ¿Y qué hacemos entonces? El mensaje al empresariado de este país y al país es que si no sometemos a esta economía criminal que se sostiene en el narcotráfico y en los políticos financiados por el narcotráfico, el Ecuador deja de existir como república. Estamos en ese punto. Estas elecciones que se vienen son definitivas. O la gente buena gana la batalla o la delincuencia organizada asume el control del Estado. Hay una pregunta que va muy ligada con lo que estamos hablando ahorita, es el tema de la minería ilegal. La gente tal vez en algunas provincias o ciudades no conoce lo que significa la minería ilegal, pero primero estamos acabando con el medio ambiente. Estamos destrozando el ambiente ecuatoriano, la naturaleza. Y por otro lado, hay una evasión de impuestos ridícula. ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? Porque hay, no quiero aventurarme, pero seguramente serán cientos y miles de máquinas que están siendo utilizadas para esto. Maquinaria pesada, ¿no? Las cifras son alarmantes. 16 provincias del Ecuador. En 16 provincias del Ecuador están presentes estos criminales, estas estructuras criminales financiadas por el narcotráfico. Ahí están los tiguerones, ahí están las bandas armadas que operan en la minería ilegal. El caso de la provincia del Napo es realmente dramático. La provincia del Napo es una de las zonas con recursos hídricos más importantes de la cuenca amazónica ecuatoriana y ahí existen decenas de sitios donde operan maquinaria de forma ilegal. Y maquinaria que no es barata, ¿no? Para que la gente sepa, una retroexcavadora, 130 mil dólares. 240 mil, 250 mil dólares. ¿Qué vamos a hacer? Con el dolor del alma, lo que se ha probado es que se incautan esas máquinas, se pasan a sitios donde están ahí, ¿sí?, y luego vienen y retiran las máquinas con orden de un juez. Se acabó. O yo le cuento otra cosa, es la misma gente de los ministerios quienes avisan que van a haber redadas para que la saquen de los lugares. Y otra vez volvemos a la misma retórica de la corrupción. Usted va a preguntar qué vamos a hacer con el dolor del alma, que sepan los mafiosos mineros ilegales. Vamos a dinamitar toda la maquinaria que se encuentre operando en los ríos de la Amazonía, en las zonas de recarga hídrica y en áreas protegidas. Fernando, ¿y por qué no utilizamos esta maquinaria para, de alguna forma, no sé, arreglar las vías de nuestro país? porque son maquinaria de último modelo que estoy seguro que son más nuevas que las del En este país hay que sentar un precedente. Le estoy contando que hay maquinaria que fue incautada en el gobierno de Guillermo Lasso y está siendo devuelta a los propietarios. Y volvemos a lo del inicio, jueces de cualquier parte por con acciones de protección. De los jueces y fiscales. Se acabó. Vamos a dinamitar, ¿sí?, toda maquinaria que esté operando de forma ilegal en los ríos de la Amazonía. ¿Por qué? Porque yo he conversado con decenas de empresarios turísticos que han invertido todos los ahorros de su vida en importantes proyectos de ecoturismo en la provincia del Napo y no pueden competir porque ningún turista llega ya si en la esquina o a 1 kilómetro está una retroexcavadora destruyendo el río Napo. O si es que en la vía te secuestran. Exactamente. Entonces, pero esto no significa que vamos a actuar así con otro tipo de minería. Absoluta certeza y confianza. ¿Qué minería va a motivar usted? La minería legal, la minería con tecnologías de punta,
con tecnologías amigables que le dejen al Estado una participación significativa. Se ha criminalizado mucho la minería, pero a veces la gente no conoce que existen métodos donde la incidencia en la naturaleza es casi mínimo. Y buenos contratos. Sí. Que le dejen réditos al Estado. Por ejemplo, el contrato, no que se lleven todo a otros países. El contrato con empresa minera china, Exa Ecuacorriente, yo lo voy a renegociar. No porque esté en contra, no. Ese contrato yo no lo voy a romper. Pero ustedes ecuatorianos están de acuerdo conmigo, o ustedes están de acuerdo con que los chinos se lleven no solo el cobre, sino el oro, vanadio, níquel y tierras raras. Se nos llevan todo ya. Y el Estado no tiene ningún control. Vamos a renegociar ese contrato para que el Estado tenga el control de todos los minerales y para mejorar la participación económica del Estado en ese contrato. Ahí están nuevos recursos para la salud, para la educación, para la obra pública. Y otro tema que seguramente lo tiene en el panorama es la próxima renegociación con las empresas de telefonía móvil, de telefonía celular. ¿Qué hacemos con eso? Porque yo creo que es una gran deuda que tienen con los ecuatorianos. Usted se va de aquí sin ir más lejos, le pongo tal vez el quinche. Usted estando en la capital, usted no tiene señal de celular. Y no me pongo más allá. Váyase tal vez al oriente, váyase tal vez a una ciudad más pequeña, algún pueblo más pequeño. Usted no tiene recepción de celular. Y es un tema que tenemos que ya erradicarlo desde el fondo. O sea, aquí, en el canal, no hay señal. Imagínese, de algunas telefónicas. Mira, hasta el día de hoy el presidente Lasso no me remite, lo pedí desde la Comisión de Fiscalización y hace pocas semanas, como candidato presidencial, que remita la información que está clasificada de reservada en el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Por qué es reservado eso? ¿Por qué dan las espaldas al pueblo ecuatoriano? ¿Usted piensa abrir estos contratos hacia Yo le voy a pedir una vez más al presidente Guillermo Lasso, si ustedes no abren, no exponen al país estos documentos, suspendan la firma de estos contratos. ¿Por qué? El Estado ecuatoriano puede obtener de estos contratos una renegociación que le permita a los ecuatorianos acabar con lo que usted acaba de decir. Este país tiene las tarifas más caras de la región, las tarifas más caras sin conectividad en el sector rural. En las vías de este país, ¿sí?, no es posible conectarse a través de teléfonos celulares. ¿Cuál es mi planteamiento? Se debe incorporar en estos contratos, por ejemplo, que el quintil más pobre de este país, los niños del sector rural y los jóvenes tengan internet gratuito y que el Estado ecuatoriano les entregue una tablet y una computadora. No les vamos a pedir más dinero, le vamos a pedir lo que usted menciona. Exactamente. Las compañías, en lugar de que le den al Estado 300, 400, 500 millones que luego hacen capillo en los ministerios y en la corrupción, que las compañías se comprometan a garantizar conectividad total para todos los sectores y particularmente acceso gratuito al Internet para los niños y jóvenes del sector rural. Y el Estado ecuatoriano, mi gobierno, vamos a entregarles una tablet para que los niños puedan tener una escuela virtual en su casa. Y justamente mi pregunta va planteada en este término porque me parece inaudito, y es la palabra que debemos utilizar, que estando en el 2023, digamos que no existen cupos para estudiar. O sea, me parece lógico cuando desde una computadora, evidentemente, no todos tienen acceso a un teléfono, un dispositivo móvil, una computadora, pero es el deber del Estado proveer. Y tenemos que ser claros justamente en esto para decir que no puede quedarse gente, primero, con un tema de desnutrición infantil que es gravísimo. Luego, sin acceso a la educación, bachillerato y luego a la universidad. ¿Qué nos espera en los próximos 5 o 10 años? Mire, 189,000 niños y jóvenes abandonaron las escuelas y colegios de este país en los 2 últimos años. 189,000. 40 de cada 100 niños de mi provincia, de la provincia del Chimborazo, sufren de desnutrición crónica. Es decir, ¿qué nos espera? Mire, con la mitad de la coima que se llevó el ex contralor Carlos Polit, podíamos haber resuelto el problema del hambre y de la desnutrición de los niños de mi provincia y de algunas otras provincias. Ayer yo estuve en una universidad y les decía a los jóvenes, una universidad privada, que podemos resolver 3 temas absolutamente fáciles y lo vamos a hacer en mi gobierno. Primero, el Estado no va a intervenir en la decisión de los jóvenes de estudiar lo que ellos quieran. Si usted quiere estudiar poesía y literatura, hágalo. El Estado le va a decir,
siga. No es irresponsable, tal vez estamos claros que no necesitamos tal vez más arquitectos, abogados, sino tal vez motivar o potenciar profesiones del futuro, biotecnología, inteligencia artificial, programadores. Bueno, uno puede motivar, pero no puede obligarle a un joven que va a matricularse en medicina y dice, no, usted va a seguir veterinaria. No, pues es una estupidez, con todo respeto. Se acabó, el Estado no va a intervenir, puede planificar, pero no va a intervenir en la vida y en la decisión de los jóvenes. Segundo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, ahora, los jóvenes estudiantes no puedan trabajar de forma simultánea? Si usted estudia arquitectura, a usted le va a hacer bastante bien trabajar en una empresa constructora diseñando proyectos. Y no solo me va a hacer bien, Fernando, porque lo que yo siempre menciono es de locos en este país que te pidan 4 o 5 años de experiencia, cuando tú nada más en la universidad haces pasantías y cumples 180 horas, 360 horas de prácticas y sales, en el mejor de los casos, con 3 meses de experiencia laboral. ¿Cómo te incluyes en el mercado laboral con tan poca experiencia? ¿Qué requerimos para esto? Una modificación, una modernización del Código del Trabajo. ¿Una reforma laboral? Por eso yo les garantizo a los ecuatorianos, vamos a impulsar la modernización del Estado ecuatoriano, vamos a estar a tono con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los jóvenes de mi país van a estudiar y van a trabajar en ramas vinculadas a sus estudios. Y tercero, ¿qué me decían los jóvenes? Vean, nosotros tenemos dinero, somos de clase media y nuestros padres pueden pagarnos la educación privada. Pero ¿qué pasa con los hijos, con los jóvenes, hijos de hogares empobrecidos, de clase media baja, los hijos de los obreros y campesinos? Es una masa crítica gigante. Llegan a golpear la puerta de la universidad y le dan un portazo. Se acabó. Ingreso libre ingreso a las universidades. Y pobrecito el que diga, no, es que no hay espacio físico, las aulas están muy estrechas, no tenemos profesores. No, señores, para eso existe educación virtual. Podemos contratar a los mejores profesores de Inglaterra, de aquí del Ecuador. Un poco romper este oligopolio que existe con las universidades actualmente acá, porque la educación se vuelve un negocio, ¿no? Pero total. O sea, ¿para qué existe la inteligencia artificial? Estamos en un nuevo mundo. Ya se acabó esa imagen de que el aula de los estudios es el aula física donde estoy con los 20. No, señores, se acabó. Es decir, libre ingreso de los jóvenes a la universidad, la capacidad soberana de que cada quien decida qué estudiar y lo otro, pueden estudiar y trabajar a la vez. Fernando, tenemos más preguntas que la ciudadanía quiere hacerle y escuchamos la siguiente a continuación. ¿Qué haría usted por la educación, por mejorar? Nuestros estudiantes hoy por hoy no tienen plazas de trabajo, en los trabajos piden experiencia, no les dan la oportunidad para trabajar. Señora Elena, está totalmente alineada a las preguntas que estamos haciendo sí, creo que a Fernando. Nos adelantamos, ¿no? ¿Cómo? Ya nos adelantamos a... Sí, pero yo tal vez a esto un poco le añadiría, ¿cómo podemos hacer para que también los estudiantes, los jóvenes, se interesen en lo que está pasando en el país? Es triste, por decirlo poco, que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes cada vez les resulte menos interesante, por no decir que no les importa un pepino, lo que pasa en nuestro país. Se vuelven totalmente apáticos. Bueno, tenemos que hacer una gran transformación desde eliminar esa ideologización de los textos escolares que se generó hace pocos años atrás, donde ahí le tienen al Che Guevara y a otros como íconos de las libertades en este país. Todo eso tiene que ser cambiado, es decir, una transformación radical de lo que significa la malla curricular, tanto en los colegios como en las universidades. ¿Usted tiene algún ícono? La fe. Vamos a una pausa, amigos televidentes. Regresamos con 2 temas que quedan en el aire y que son de mayor importancia: la salud y la seguridad en el Ecuador. Ya volvemos. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. Hola, soy Mario Sábato. Les quiero agradecer muy especialmente esta invitación para acompañarlos en Los Protagonistas edición especial este domingo a las 6:30, donde vamos a hablar del deporte más lindo del mundo y de lo que ha sido el Giro de Italia Rail Lake Pro. Una vez más, muchas gracias por invitarme.
espacio publicitario. El gigante despierta. El candidato con Felipe Espinosa. 20 horas con 54 minutos, amigos y amigas. Creo que en este programa es importante que nos absuelvan algunas dudas e inquietudes. Y una de ellas es cómo vamos a reorganizar, si podemos utilizar este término, las cárceles en nuestro país. Estamos viviendo tal vez momentos bastante álgidos y no puede ser posible que en las cárceles la pasen mejor que afuera muchas de las familias ecuatorianas, que adentro de las cárceles tengan tantas y tantas prebendas y beneficios. Cuando afuera la gente se muere de hambre, adentro de las cárceles parece un hotel 5 estrellas. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Porque esto no es un tema de diagnóstico, sino de llegar, ponerse los pantalones y ver qué hacemos. Y aquí no hay diagnóstico. Es un eje central de mi gobierno desde el primer día. Será aplicar un plan nacional antiterrorista en contra de todas estas estructuras criminales que operan al interior de las cárceles y fuera de las cárceles. Este país es así. La cocaína no es nuestra, es colombiana. Los carteles son mexicanos, Jalisco y Sinaloa. Y el Ecuador presta sus puertos, el sistema financiero, nuestras lindas carreteras, que ya no están tan lindas, y hasta pone a jóvenes de mi patria como carne de cañón para operaciones criminales. Que son estos jóvenes que no tienen oportunidades laborales, valga la pena aclararlo. Nuestra visión de la lucha contra el crimen organizado es general, al tiempo que vamos a dar una batalla radical en contra de estas estructuras criminales. Vamos a proteger la salud, la seguridad y el empleo de estos jóvenes, dándoles exactamente lo que ellos requieren. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a crear una unidad de élite de la Policía Nacional, que es la unidad antimafia, para enfrentar a los narcos, a los vacunadores, extorsionadores y secuestradores. Con mano dura, debo informarles a ustedes que he mantenido en las últimas horas reuniones con el embajador del Reino Unido y con la Embajada de los Estados Unidos. La guerra contra el crimen organizado atraviesa por un acuerdo internacional con Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Para qué? Para que nos faciliten información, tecnología, para enfrentar de forma transnacional, porque el crimen es transnacional, a estos criminales que han sometido y tienen de rodillas a la sociedad ecuatoriana. Pero ¿cómo hacemos que los líderes de estos grupos armados, narcodelincuenciales, asesinos, dejen de dar órdenes desde su cama de 2 plazas que duermen plácidamente todos los días en las cárceles? Afuera, ellos tienen mejor señal de celular que nosotros. Primero afuera. Ustedes tienen este plazo, no voy a decir cuánto para que no me critiquen después, como a Guillermo Lazo, para entregar las armas. Todos aquellos que se han levantado en armas en contra del Estado, en contra de la sociedad, tienen este plazo para que entreguen las armas en estas condiciones preferenciales. Si no lo hacen, serán sometidos con las armas de la fuerza pública. Así de claro. ¿Pero qué hacemos con los líderes de todas las bandas? Y vamos adentro. Aquí viene el plan estructurado para las cárceles de este país. Transmiten en redes sociales en vivo desde las cárceles. Hemos diseñado la creación de una cárcel de alta seguridad. Hay un recinto militar en el límite de la provincia de Pastaza. La idea, una de las ideas y proyectos es expropiar este terreno de este recinto militar y construir una cárcel de altísima seguridad para narcotraficantes, violadores, asesinos e incluso para delincuentes de cuello blanco. Eso le decía, los que roban con corbata y terno. Y para delincuentes de cuello blanco, que son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. Esta cárcel estará completamente aislada y que no me vengan a decir que se van a violar los derechos humanos de los delincuentes. Cuidadito. Estos delincuentes estarán ahí aislados, sin fiesta, sin visita conyugal, ahí estarán. Y las cárceles normales, donde tienen hasta cerdos adentro, por Dios, escáneres y inhibidores de señal. Para los delincuentes que no están en este nivel de peligrosidad, de baja peligrosidad, hay un proyecto de acuerdo con los gobiernos autónomos descentralizados para crear granjas agrícolas, van a producir papas, lechugas, arroz, ¿sí? Van a trabajar por su comida. Es decir, cada delincuente
va a pagar su plato de comida. El Estado no va a tener por qué invertir un centavo en quienes han sometido a este país, en quienes han cometido delitos en esta patria. Yo creo que cualquier ecuatoriano va a estar de acuerdo conmigo. Y de esta forma se va a acabar el hecho de que estos delincuentes utilicen las cárceles para dirigir desde ahí el crimen organizado. O para que estén más seguros en las cárceles que afuera, ¿no? Ambas cosas. Tenemos que cambiar el tema en honor al tiempo, y es que también la libertad de expresión es un tema importantísimo y un tema álgido en la sociedad. Según usted, Fernando, un periodista, ¿cuál es el papel que los medios tienen que fungir en nuestra sociedad, teniendo en claro que muchos de los últimos actos de corrupción han sido justamente investigados y han sido sacados a la luz por grupos de periodistas? Yo no quiero que vuelva un régimen que persiguió periodistas, un régimen que asesinó periodistas. Todos recordamos a Fausto Valdivieso. Yo fui perseguido 5 años, exiliado, viví en la clandestinidad y mi vida caminó sobre el filo de una navaja. Yo no quiero que ningún periodista vuelva a vivir eso. La única posibilidad de hablar de democracia y de construir libertad es con la prensa libre. El periodismo de investigación en este país tal vez es uno de los más valientes de América Latina. Ha hecho lo que no han hecho nadie en este país. Me refiero a muchos periodistas de investigación que han logrado poner el reflector sobre las cucarachas, como se estila decir en el periodismo. Así es que mi gobierno será un gobierno de absoluta libertad para la prensa. ¿Y de respetar las investigaciones periodísticas? Y de respeto total. Sean así de su gobierno. Absolutamente. Es más, necesito un periodismo que me investigue, que investigue al gobierno y a los funcionarios públicos. Y tampoco convertiré a los medios de comunicación que estén bajo control del Estado en lo que ya hemos denominado esta forma de Estado de propaganda para intoxicar a la sociedad. Y en eso quiere ser implacable. Yo tengo un libro que se llama Los secretos del feriado, donde logramos identificar cerca de 200 empresas incautadas durante ese gobierno. Se hicieron la fiesta, se llevaron las empresas, se llevaron los bienes. No hay una sola memoria documentada del valor de estas empresas. Se robaron las empresas incautadas y utilizaron canales como este para intoxicar a la sociedad. Y mi pregunta, Fernando, ¿usted cree que los medios de comunicación tienen que ser un altoparlante del gobierno de turno? Si hay un medio público, tiene que ser eso, un medio público y no el instrumento del poder y del gobierno. Yo puedo decirles a los ecuatorianos que todos los canales y medios que fueron incautados serán repotenciados y serán vendidos para que sean parte de la empresa privada. El Estado no puede tener canales y medios de comunicación que no sirven a las verdaderas causas de la comunicación en este país. Esa es una garantía en mi gobierno. Estimado Fernando, para mí ha sido un verdadero placer entrevistarlo el día de hoy. Amigos televidentes, nosotros aquí nos limitamos a informar. Serán ustedes desde sus casas junto a sus familias. Y en el 20 de agosto, ese domingo tan importante para todos los ecuatorianos, decidirán quién ocupará el curul en Carondelet.